A Dios es más perfecto que el amor a la patria. El amor a la patria es también el amor a lo que nos ha sido legado por nuestros antepasados. Pero además creemos que Dios es el origen de ese legado, por lo que el amor a la patria se explica por el amor a Dios. Así el patriotismo es también virtud teológica que ingresa, además del cuarto mandamiento, en el primero, cuando se ama a la patria por ser una cosa de Dios. Esto es lo que tan bellamente expresa Castellani al comienzo de su canción del amor patrio. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. La mesa panel ya está dispuesta. Contamos con la presencia del doctor Vicky, el doctor Rojas y el reverendo padre Ramiro Sáenz, que a su vez hará de moderador. El tema sobre el cual se pondrá, el cual se debatirá en esta mesa panel, es Malvinas y la fe. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, Guillermo Rojas ya lo han escuchado, ya lo conocen. Yo lo presento a Jorge Vicky, conocemos hace mucho. Lo presento para que lo conozcan, que va a exponer mañana. Él ha hecho un estudio muy especial, él es abogado, en toda la cuestión de derecho internacional del tema Malvinas, y ha publicado un libro, ha hecho unas investigaciones en un instituto de Relaciones Internacionales y ha publicado su trabajo de investigación, que fue premiado, no por los ingleses. El trabajo no fue premiado. Bueno, está publicado y parezco ser el dueño de la librería, pero digo, está ahí. Digo más o menos para que sepan los temas que él maneja. Bueno, yo ahora les doy la palabra a ustedes. El tema de la fe y Malvinas, yo lo haría, si me permiten, un poquitito más amplio, porque ya que Guillermo ha tocado otros temas vinculados a Malvinas, pero de actualidad, para que esta mesa panel sea de preguntas, responderá quien esté más cercano al tema, opiniones, debate, propuestas, etcétera, en un sentido un poquito amplio, si me autorizan. Bueno, entonces tienen ustedes la palabra. O el silencio, como dice Guillermo. Bueno, aprovechen la hora. No tengan vergüenza, yo sé que a veces les parece que la pregunta es tonta y no quieren pasar vergüenza. Entonces nos animan a preguntar por eso. Bueno. Muy buenas tardes, noches. Mi pregunta es, hace unos días fueron unos combatientes a nuestro colegio a hablar de este tema y de las consecuencias, las causas. Y bueno, nos contaban de que la decisión de recuperar nuestra soberanía sobre las islas fue una decisión que se venía planeando, pero anteriormente nuestro país intentó por varios medios, o sea, en cuanto a lo diplomático, y mi pregunta es, ¿por qué la Argentina no ha tenido fundamentos para que se le reconozca su soberanía sobre las Islas Malvinas ante organizaciones no gubernamentales como la ONU? Bueno, los dos tienen para opinar del tema. Una pequeña digresión al respecto. Existe algo que se llama la Realpolitik y otra cosa que se llama la Moralpolitik. El mundo se mueve en base a la Realpolitik, o sea, hay intereses de los estados
permanentes. La moral política forma parte, digamos, de la estratosfera de las ideas, o sea, está todo bien, está todo bárbaro lo que dice, pero no se lleva a la práctica. Entonces, concretamente, la Argentina ha expuesto sus razones, y son de peso, porque las Malvinas son argentinas, mal que les pese un montón de gente. Lo que pasa es que la ONU y los demás organismos de carácter internacional son propiedad exclusiva de las potencias mundiales, o sea, ellos tienen poder de veto sobre un montón de cosas, y una de esas potencias es Gran Bretaña. Por lo tanto, jamás la Argentina va a encontrar eco en organismos internacionales para ese tipo de cosas. Por ahí encuentra, para cuestiones, digamos, en lo que se llama en la ONU el Consejo de Seguridad, no, la Asamblea, encuentra que le dan la razón y sacan una resolución aceptando la posición argentina, o sea, de las cuales tenemos resmas ya de esa resolución. Pero cuando la cosa se profundiza un poquitito más, ya empiezan los problemas y la gente que gobierna lo que se llama el Consejo de Seguridad, que son las potencias nucleares, van a bajar el pulgar. O sea, por más razones que nosotros tengamos, ante los intereses de las potencias hegemónicas, esas razones no son razones, a ellos no les importa realmente los intereses. Lógicamente van a encontrar montones de razones alegadas. Yo tengo un profesor de Derecho Internacional Privado que era una eminencia en Derecho Internacional y además era aristotélico tomista también, ¿no? Se llamaba Werner Goldschmidt. Y él decía de que hay razones alegadas y reales motivaciones. Entonces, ellos van a encontrar toneladas de razones alegadas, pero cosas para decir, pero la realidad es otra. La realidad son los intereses permanentes de ellos. Si ellos tienen, si en las Malvinas hay petróleo y ellos tienen, de hecho, el dominio del territorio, entonces, indudablemente, si necesitan el petróleo de las Malvinas, van a encontrar 50.000 razones alegadas para decirnos que no. Entonces, digamos, la vía diplomática acá, ¿y qué quiere que les diga? No la veo, no la veo. Bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras podemos a lo mejor discrepar. La Argentina históricamente ha tratado, después de la guerra de Malvinas y antes de la guerra de Malvinas, de plasmar sus títulos jurídicos a través de negociaciones diplomáticas. En algunos momentos hubo éxito, en otros momentos no ha habido éxito. Los países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son 15. Dentro de esos, son 15. Dentro de esos 15 hay 5 con el derecho de veto que decía el profesor y que son miembros permanentes. ¿Cuáles son esos 5 países? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Federación Rusa y China. Estos 5 países son los que siempre actúan cuando hay algún peligro a la seguridad o a la paz y seguridad internacional. Y en el caso de Malvinas siempre, sí, como dice el profesor, las resoluciones que incluso planteó la Argentina, porque Argentina planteó resoluciones o proyectos de resoluciones como la de 502 de una administración compartida entre el Reino Unido, la Organización de Naciones Unidas y la Argentina, la rechazaron. No quiere decir que no exista una historia de negociación diplomática. El tema de por qué fracasó la negociación diplomática es otro tema, que lo podemos ver después mañana. Pero ha habido una historia de negociación diplomática fracasada, sí, y hay que ver por qué fracasó. En esto yo creo que es importante lo que decía el padre Ramiro respecto de las virtudes sobre la patria, porque cuando uno va, se forma como diplomático y negocia el destino de la patria como diplomático y no tiene claridad en
en su creencia de fe y por lo tanto en las virtudes que lo reúnen o que lo unan hacia la patria, como es el patriotismo o la virtud de la piedad, la justicia y la caridad, indudablemente es muy difícil que encare una negociación diplomática comprometido con el dolor de la patria. Y eso es lo que nos ha pasado a los argentinos muchas veces, porque por ejemplo cuando ustedes van a Chile, muchos van a Chile y gastan el peso chileno, alrededor de la moneda del peso chileno está una leyenda que está en el escudo chileno, que dice por la razón de la fuerza. Y cuando uno va al Brasil, a la Cancillería del Brasil en Itamaraty y entra, hay una leyenda muy grande que dice: en la política exterior no hay estados amigos o enemigos, hay intereses permanentes. De manera que para nosotros Malvinas es un interés permanente, que para muchos gobernantes no lo haya sido, así lo ha demostrado la historia, para otros lo han tenido en cuenta, pero Malvinas es un interés permanente del Estado argentino. Para apoyar lo que decía, a veces no le cuesta ser realista en ese sentido, lo que decía Guillermo. Los 5 países con derecho a veto son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, por la fuerza ganaron y se impusieron. Y acá las reglas del juego las ponemos nosotros, ¿no? Yo creo también, con el profesor Rojas, que por la negociación diplomática no vamos a tomar la Malvinas de nuevo, no vamos a recuperar de nuevo la Malvinas. Creo que tiene que haber algo que él nombró, ¿no? Poder. No solo eso, creo que tiene que haber a lo mejor no solo el poder, sino el hecho de recomponer el Estado Nacional y recomponerlo en sus instituciones permanentes, recomponerlo en la familia, recomponerlo en las Fuerzas Armadas, recomponerlo no en Fuerzas Armadas que estén preparadas para gobernar Argentina, sino Fuerzas Armadas que estén preparadas para defender la Argentina, con tecnología de punta como hay hoy. El día 14 de junio se va a conmemorar la derrota de Malvinas según los británicos, y vino un submarino nuclear a las Islas Malvinas británicos a conmemorar la derrota. Entonces hay que ver también y hay que leer algunos libros, como por ejemplo Los 100 días. Es un libro que, como digo, está y atiende en Buenos Aires, no se distribuye en otros lados de las provincias. Y ese libro lo escribió el almirante Woodward. El almirante Woodward fue el que tuvo a su cargo la operación Falkland por parte del Reino Unido. Y el almirante Woodward, en uno de sus últimos capítulos, dice que si el general Menéndez hubiera tardado 3 días más en rendirse, el Reino Unido perdía la guerra. Y también es importante ver la película La Dama de Hierro, porque ahí se ve cómo se maneja la política interna del Reino Unido y en función de qué conceptos. La Dama de Hierro no es la guerra de Malvinas o la Falkland Island. Es la historia de una mujer que llegó a ser primer ministro del Reino Unido, en donde tuvo una situación muy difícil económica, en donde aprovechó el tema de esta situación que se dio de la batalla de Malvinas. Y es ahí cuando muchos de sus ministros, por ejemplo el ministro de Defensa, le dicen: nos están hundiendo los barcos. Y bueno, ¿y en 48 horas qué podemos hacer?, le pregunta Margaret Thatcher. Y en 48 horas no podemos hacer nada. Y nos están hundiendo los barcos donde están los helicópteros Sea King, que eran los helicópteros que iban hacia el territorio malvinense. Gracias al hundimiento por la fuerza por la Fuerza Aérea de la República Argentina de esos barcos, no llegaron todos los Sea King al territorio malvinense, y es por eso que pudimos tener 74 días de guerra. Si no, no hubiéramos tenido 74 días de guerra.
Buenas noches. Mi pregunta quizá no vaya de lleno en el tema Malvinas, pero puede que lo afecte un poquito. Es en relación al gobierno nacional que tenemos hoy en día. La duda que tengo, que por ahí me dio una explicación un poco casera, es acerca de quién realmente gobierna nuestra patria, o sea, la Argentina. Porque, bueno, supuestamente, después me entenderán, digo que la Argentina es gobernada por una mujer que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Pero como decían ustedes, las potencias mundiales, esos países que nombraron, es como que mueven directamente todo el globo, el mundo, y gobiernan ellos el mundo. O sea, la pregunta es esta. Quisiera saber hasta qué punto podemos decir que el gobierno nacional maneja la patria y hasta qué punto no, porque para mí, y lo digo con mucho dolor, nuestra patria no es manejada por un gobierno nacional. A pesar de que no estoy de acuerdo con ese gobierno nacional, digo que el gobierno nacional que está hoy en día no maneja nuestra patria, sino que la manejan organizaciones internacionales. Y me parece que esto también afecta a las Malvinas. Así que quisiera saber. A ver, ¿cómo te lo podría hacer sucinto al tema? Digamos que a partir de hace 30 años, con la derrota de Malvinas, se produjo todo un proceso que yo más o menos lo extracté en la conferencia esta. Digamos que existe lo que se llama el poder mundial. ¿Qué es el poder mundial? El poder mundial es un complejo entramado de relaciones políticas, económicas, culturales, que, digamos, es manejado por individuos, organizaciones de las potencias centrales y al servicio de una estrategia, indudablemente, de carácter mundial. Hoy en día están con la cuestión de la globalización, ¿no? La globalización implica una serie de cosas de distinta naturaleza, algunas en cierto modo beneficiosas y en otras francamente perniciosas. La globalización primeramente trata de diluir el poder de los estados, o sea, trata de diluir el poder de nuestro estado. Ya lo manifesté ahí. Diluir el poder del estado, ¿qué significa? Y sacarle ciertos atributos para decidir sobre determinadas cosas. Entonces, nosotros no podemos decidir soberanamente sobre una cierta cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos poder para contrarrestar eso. Y justamente los gobiernos del 83 en adelante vienen sistemáticamente abonando la dilución del poder de los estados. Especialmente, como ya les dije, en lo que respecta a la política de defensa, la política de seguridad y la política económica. Entonces, de hecho, los dictados de la política económica no son de acá. O sea, el tema de la deuda externa, que es una cosa inaugurada por los militares, pero seguida por todos los gobiernos y aumentada ad infinitum por los gobiernos siguientes, es una cosa que se maneja desde el exterior. Y, digamos, lo que nosotros podemos hacer dentro de este sistema es pagarla. Y fíjense qué curioso. El otro día estaban protestando por el tema de la prohibición de comprar dólares y qué sé yo. Bueno, el tema de la compra de dólares es al solo efecto de que ellos tienen que juntar 12.000 millones de dólares para pagar los vencimientos de la deuda externa. Mucha gente que protestaba, como le decía el doctor hoy, es una gente que le dicen: ¿vos estás en contra de que no te permitan comprar dólares? Sí, estoy en contra, golpeo la cacerola. ¿Y estás en favor de pagar la deuda externa? Sí, hay que cumplir con nuestros compromisos. Entonces, ¿cómo es la historia? Lo que vemos nosotros es que nos imponen ciertas y determinadas cosas desde afuera que terminan creando conflictos internos. Entonces uno se pregunta, ¿quién gobierna?
Sí, gobierna, digamos, el gobierno formal lo tiene esta gente, indudablemente. Tiene el gobierno formal. Pueden decidir sobre lo que podría llamarse el chiquitaje, pero sobre cuestiones importantes, como es el caso de la deuda externa, como es el caso de la política de seguridad, como es el caso de ampliar el poder del Estado argentino, no pueden decidir absolutamente nada. Por lo tanto, sobre el chiquitaje son los administradores coloniales. El chiquitaje lo manejan ellos. O sea que si sacan una ley, sacan otra, eso lo manejan ellos. Lo demás, las cuestiones realmente importantes, cuestiones estratégicas de importancia, indudablemente reciben órdenes y tienen que cumplirlas, porque no tienen el mínimo poder para oponerse. Esa es la cruel realidad según mi visión, ¿no? de lo que ocurre en la actualidad con el gobierno. Yo le complemento un poquito una reflexión. Creo que tener muy bien en claro lo que dijo el padre Ramiro respecto a la distinción entre lo que es la patria, la nación y el gobierno. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos y criticamos la patria cuando estamos queriendo dar una reflexión sobre el gobierno de nuestra patria. En segundo lugar, la Carta de Naciones Unidas, que fue aprobada en San Francisco en 1945, establece que todos los países o todos los estados son iguales y soberanos. Esa es una igualdad formal, no real, porque si yo digo la Argentina es igualmente soberana a los Estados Unidos, indudablemente estoy diciendo algo contrario a la realidad. O si Ghana en África tiene la misma soberanía que tiene el Reino Unido, y estamos totalmente en contra de la realidad. Lo que ocurre es que a esta globalización de la cual habla el profesor se le agrega una cultura de la posmodernidad. Y en la cultura de la posmodernidad también ustedes están involucrados, todos estamos involucrados. Y es el hecho, y volvemos a la reflexión del padre Ramiro, de poder leer, porque cuando ustedes quieren entrar a internet, no entran con el lenguaje español. O cuando ustedes se comunican a través de sus teléfonos celulares, no se comunican con el lenguaje español, hablan con signos. Entonces, una de las características de la posmodernidad, de la globalización, es que hoy tenemos el lenguaje de los signos. Perdimos, o estamos perdiendo, nuestro propio lenguaje, que es el español o el castellano. Y al perder nuestro propio lenguaje, estamos perdiendo nuestra propia identidad. Y al perder nuestra propia identidad, estamos perdiendo nuestra propia soberanía. Es decir, que depende mucho de nosotros también, de cómo hagamos este proceso, que creo que le preguntaban al padre Ramiro, de decir, ¿qué es lo primero, la formación o la acción? Y este proceso gradual que tiene que ser entre la formación y la acción. Como también decía el profesor, no hay en muchos lugares 200 personas o 100 personas que se reúnan hoy día a estar reflexionando estos temas. Bueno, esto es lo importante. Y lo importante también es que la parte teórica que uno ve hoy, como hoy en la Diputación de diferentes temas, la podamos volcar en lo práctico, porque el día de mañana ustedes van a decidir, ustedes son parte de la patria y ustedes son los que van a tomar o van a tener el proceso de toma de decisiones respecto de esto. No me quedo con el mensaje que me quieren hacer creer mucho de que me peleo con Cristina Kirchner. No, quiero saber qué podemos hacer nosotros, qué vamos a hacer nosotros, qué proyecto de país tenemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? ¿Cuál es el plan estratégico que estamos elaborando? Lo que haga Cristina Kirchner es el problema de Cristina Kirchner por el momento. De ahora en adelante veamos qué plan estratégico vamos a tener nosotros. Está bien, correcto lo que dice el doctor. Porque muchos abogan por la caída del gobierno Dicen que caiga este gobierno. Ah, bárbaro, que caiga este gobierno. ¿Para reemplazarlo por qué? Porque ¿qué es lo que van a hacer? ¿Vamos a hacer la calecita de toda la vida? ¿Vamos a reemplazar a los Kirchner por Menem y así vamos a seguir toda la vida destruyendo el país? No, indudablemente no. Por eso lo que hay que hacer
es hacer. ¿Y hacer qué significa? Tener una conciencia estratégica y tener una conciencia de nación. Y a partir de ahí elaborar planes determinados para el día de mañana decir, bueno, nosotros podemos ser una expectativa de poder, ¿me explico? Y nosotros queremos, ¿qué queremos? ¿Restaurar la Argentina? Bueno, queremos tener una... Para eso hay que hacer política, muchachos. No hay otra manera. No existe otra forma de hacerlo. El que diga, yo odio la política, y bueno, dedicate a otra cosa, no te preocupes más y deja que haya otra gente que se preocupe. Pero, ¿cómo les puedo explicar? Es imposible toda esa historia de que se vayan todos. Está bien, sí, yo quiero que se vayan los políticos, pero para reemplazarlos por otros políticos que sean gente de la patria, gente argentina, ¿no? Guillermo. Sí. Pero cuando usted dice intervenir políticamente, Sí. Aclarar eso. Él lo entiende, calculo, o sea, en el sentido de ponerme en un partido político. No, a veces no. lo entiende en otro sentido. No, en el sentido... Claro, intervenir políticamente significa... pero no, una cosita nada más, no dentro de este sistema que justamente claro, estamos comentando acá que está destruyendo todo. Claro, justamente el tema es el siguiente, es tratar de suplantar este sistema por otro sistema, ¿me explico? Sí. Tratar de suplantarlo, no seguir dando vuelta en la rueda de la destrucción, porque este sistema es una rueda, un reciclado permanente de basura, ¿me explico? Entonces, el que hace 10 años desapareció porque se robaba todo, aparece de nuevo como si fuera un salvador. Gente, claro, gente que muere como y dice, destruyó el país, bueno, pero murió y bueno, es un prócer de la democracia, ¿me explico? Entonces, lo que hay que darse cuenta es que lo que hay que hacer es sacar esto y poner algo que realmente sea beneficioso para la patria, que esté en favor de la patria. El resto es seguir sobre lo mismo, es dar vueltas sobre lo mismo. Pero por eso les dije en la conferencia, no sigan comprando buzones, porque la gente tiene el problema de que como no tiene elementos para elaborar una teoría general sobre la venta de buzones, entonces compra todos los buzones que cíclicamente le van vendiendo y se va esperanzando en el nuevo buzón que le van a vender. Entonces eso hay que cortar con ese tema. Hay que hacer política antisistema, justamente eso es lo que hay que hacer. Yo a lo mejor los confundí cuando dije hacer política. Hacer política significa hacer política antisistema, no hacer política en pro del sistema. ¿Le puedo agregar algo? En esto yo creo que hay que tener claro la doctrina católica. Y la doctrina en base a lo que decía Santo Tomás de Aquino, como también lo decía San Agustín y Aristóteles con anterioridad, hace una distinción entre las diferentes formas de gobierno. Y la democracia, como lo decía el profesor, es una forma de gobierno. Y es buena en tanto y en cuanto vaya hacia el bien común. Cuando no va hacia el bien común, la democracia se transforma en demagogia. Y lo que estamos viviendo nosotros hoy es demagogia y democratismo. No estamos viviendo la forma de gobierno democrática aceptada por la Iglesia Católica, aceptada por los padres de la Iglesia, pero siempre y cuando teniendo claro el bien común. Y también cuando hablamos del bien común, no tenemos muy claro qué es el bien común. Muchas veces había un profesor que me decía, el bien común es algo que es político, porque está comprometido el bien del hombre. Y por lo tanto el bien común es completo y es concreto. ¿Por qué es completo? Porque abarca la integralidad del ser humano en su aspecto espiritual y en su aspecto de necesidades materiales. Y es concreto porque cada uno de nosotros, en el rol que nos encontremos, tenemos la obligación de tratar de conseguirlo. Con respecto al tema de la democracia, yo soy profesor de historia. La verdad, sinceramente, no encuentro muchos ejemplos, o prácticamente ninguno, de una democracia efectivamente sana y que verdaderamente haya sido practicada así en alguna nación del mundo. No sé si ustedes tendrán
algún ejemplo preclaro de ello, ¿no? De todas maneras, creo que la democracia podría llegar a funcionar no precisamente sola o independiente o autónoma de otro sistema, sino subordinada a otro sistema. Podría ser, por ejemplo, el sistema aristocrático, ¿no? Aunque también, claro está, se entiende bastante mal en la Argentina de hoy y se puede enormemente confundir. Ahora, para que esa democracia sana alguna vez esté presente en nuestra patria, ¿qué es lo que efectivamente hay que hacer? Tiene que nacer todos los argentinos de nuevo, tiene que transformarse por completo nuestra patria. O sea, porque, claro, o sea, digamos que he escuchado muchas veces esto, y está muy bien, de la posibilidad de un sistema democrático que esté bien fundamentado, que busque el bien común, pero sucede que en la historia de la patria, la democracia ha ido aniquilando la Argentina más allá de ciertos personajes, más allá de ciertas decisiones, inclusive algunas cosas que podríamos llegar a decir que son buenas. Pero... ¿Te puedo hacer una pequeña...? Sí, sí. Digamos, yo lo que entiendo por democracia, o digamos, lo que podría ser más cercano al concepto de democracia, es el hecho de elegir a la persona que va a gobernar. Pero el sistema de gobierno no se llama democrático, se llama republicano. Es una república. ¿Qué es una república? Es una de las tres formas de gobierno de las que habla Aristóteles: la república, la monarquía y la aristocracia. Y dice que la república es el gobierno, digamos, el gobierno donde toda la gente elige gobernante. Y la deformidad de eso dice que es la democracia, que es el gobierno de la masa, concretamente eso. Después habla de la aristocracia, habla de la monarquía, y la forma pura y la forma degenerada. Entonces, yo lo que creo es que hay que restaurar la república. Y se puede restaurar, creo yo, de diferentes maneras. En realidad, el sistema por el cual se eligen los gobernantes es a veces medio como superfluo. Si los que gobiernan son personas honestas, decentes y patriotas, que sean elegidos por la gente o que no sean elegidos por la gente, es francamente indiferente. O sea, buenos gobiernos son los buenos gobiernos y malos gobiernos son los malos gobiernos, independientemente de la cantidad de gente que los respalde o los elija. Eso como punto principal y punto de partida de todo. Después de lo demás podemos hablar de un montón de cosas, pero la realidad es esa. Si el que gobierna es una persona honesta, decente y patriota, y gobierna bien, es un buen gobierno. Así no lo haya votado nadie, así haya asaltado el poder. En cambio, puede haber un gobernante que lo haya elegido el 54% de los habitantes del país o de la gente apta para votar, y que sea un desastre, un delincuente o cualquier cosa, como son un montón que vemos todos los días. O sea, concretamente, la verdad o no de algo no depende de la cantidad de gente que la determine, ¿me explico? Entonces, partamos de esa base con el tema de la democracia. El tema de la democracia es un tema, digamos, más que nada ahora sentimental. Es una cuestión sentimental. La gente le dice la palabra democracia y le parece bárbaro, pues nosotros elegimos todo y no es así la cosa, porque en realidad lo que elige la gente es muy acotado, porque después esa persona que elige hace lo que le viene en gana. Y si no es honesto y patriota, va a ser todo cabeza para abajo, ¿me explico? Entonces, digamos que el tema en líneas generales es así, de esa manera lo aprecio yo con respecto a la forma en sí de gobierno. Hago una breve reflexión personal. Yo creo que la doctrina de la Iglesia es la que nos guía en esto, ¿no? Y desempeñemos el rol que tengamos que desempeñar, seamos funcionarios o no seamos funcionarios de un gobierno determinado, depende de cómo estemos nosotros, porque el orden natural establece una inclinación natural que tenemos nosotros al bien y al mal.
pero también esa inclinación natural al bien y al mal. Aristóteles decía que la inteligencia tiende al bien y el bien es lo apetecible. Y luego Santo Tomás de Aquino va a decir que lo más apetecible es cuando uno está con Dios. En la medida en que nosotros hagamos las cosas estando interiormente, de ahí la fe, con Dios, las cosas van a ser bien. La Argentina va a ser buena y se va a poder restaurar. En la medida en que nosotros no tengamos claro esto y no tengamos un compromiso católico concreto, cristiano concreto, en toda nuestra vida, con los avatares que nos pasen, con todas las cosas que nos pasen, y la Argentina no va a andar mal. Porque indudablemente la Argentina no es un territorio solamente. Son familias, como lo dijo el padre Ramiro, que se insertan en un territorio, que tienen una relación en este territorio que nos es propio y que nos duele. Bueno, yo también como una conclusión que yo voy sacando a partir del diálogo que vamos teniendo, yo creo que me parece que todos estamos de acuerdo en que lo que tenemos ahora es lo que tenemos desde el 83 es lo que ha destruido la patria, porque desde el 83 ahora es cuando se han, por ejemplo, legalizado la ley del divorcio, del matrimonio homosexual, digamos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que este es el sistema que ha corrompido y está corrompiendo, sea el sistema que sea, el que ha corrompido y está corrompiendo nuestra patria, y creo que justamente por una de las razones que decía el magisterio ordinario en boca de Juan Pablo II, en centésimos años, un sistema político que se apoya en el relativismo ya es ilegítimo. Bueno, y esta democracia evidentemente se apoya en el relativismo porque somete al voto de la mayoría si está bien o está mal, no sé, matar a un niño inocente, por ejemplo. Entonces creo que bueno, también es una conclusión que uno puede ir sacando, digamos. Esta es la situación de ahora y bueno, eso no sé lo que yo pude sacar por ahí del diálogo. Quiero hacer una pregunta de otra naturaleza para volver un poquito al tema Malvinas. En realidad es una duda mía. Se trata de este libro que ha sacado hace poco este periodista Tata Joffre, que es un autor más o menos serio, pero que se dio mucha difusión a este libro. Supuestamente este autor tuvo acceso a archivos secretos y se le dio difusión, creo que estuvo conversando vía TN. No lo conozco el libro, pero me gustaría saber si lo conocen, qué opinión tienen de él, porque creo que es funcional también al discurso de Malvinas que siempre escuchamos. Te contesto, porque yo le contesté a Tata Joffre por correo electrónico. El libro que escribe Tata Joffre, que se llama 1982, en la introducción 19 veces él denomina que la Argentina no recuperó las Malvinas, sino que se entrometió en los asuntos británicos. Fue un país en cierta forma agresor. 19 veces lo dice. Y así ya el prólogo me llevó a contestarle un poco. Respecto a los diálogos que establece el Tata Joffre en su libro, no lo funda en ningún documento, sino son diálogos que él dice que él escuchó a través de terceras personas. Y para mí, como abogado, los testigos son presenciales, no son testigos a través de terceras personas que escucho yo que me dijo tal cosa. Lo que yo le escribí fueron cosas que yo he escrito, y de la lectura que él hizo, con todo respeto que yo le escribí, hubo un programa en C5N en donde él salió hablando sobre los 30 años de Malvinas y reconoció que se había equivocado en la introducción. No dijo que se había equivocado porque alguien le dijo que se había equivocado, y que por lo tanto la Argentina había sido un país que tenía derecho desde 1833 a recuperar las Malvinas, y lo que había hecho en 1982 era recuperar la soberanía de las islas. Y después de ahí habló de un montón de cosas, dentro de las cuales yo le dije en cuanto a los títulos jurídicos que tiene la Argentina, pero que no lo ha escrito.
Cualquier persona que hoy lee el libro 1982, escrito por Tata Joffre, se da cuenta o que es un espía británico, ¿no es cierto?, o que lo que le interesa son tener intereses con la corona británica, porque lo que hace es hablar a favor del Reino Unido. No porque haya escrito libros contra la subversión, que son buenos libros, ¿no es cierto?, y que me llamaron la atención, por eso yo con todo respeto le contesté, pues son muy buenos libros los que he escrito, y yo los he leído. Me llamó muchísimo la atención un libro de una magnitud de gran cantidad de páginas, y diciendo una cosa que dijo. Pregunto yo, no agrega nada nuevo, interesante a la documentación que ya conocemos, o sin valor documental, digamos, o secundario. Sí, tengo una pregunta más que nada con las acciones que se pueden tomar a futuro en cuanto a las opciones católicas, a las opciones que tenemos de católicos. En el libro que escribe Jordán Genta hay una parte en la que dice que la soberanía nacional la tienen que asegurar las Fuerzas Armadas y no la soberanía, porque si no pasa a ser una soberanía popular a partir del voto del pueblo. Yo lo que me gustaría saber cómo se podría llegar a pensar en un futuro que las Fuerzas Armadas, aunque se volvieran a trabajar en conjunto con la democracia, cuando incluso él hace un montón de años atrás escribe que las Fuerzas Armadas ya se sienten como un brazo más de la democracia, como un instrumento por si acaso de la democracia. Y después vino lo que es la guerra de Malvinas, los 30.000 desaparecidos supuestamente, y han sido 30 años de demagogia negativa hacia el gobierno militar, hacia las Fuerzas Armadas y demás. Y hoy en día la mayoría de la gente, incluso profesores de historia, me han metido en la cabeza hasta el cansancio de que no se puede ni siquiera alabar las acciones buenas que tuvieron el gobierno militar, porque se anulan por las acciones malas que tuvieron. Yo lo que me gustaría saber si es pensable que en un futuro se pudiera volver a trabajar conjuntamente, que las Fuerzas Armadas volvieran a tener el poderío para el que están hechas. A ver, yo te voy a hacer más o menos para que tengas una idea. Una cosa es el gobierno militar del proceso de reorganización nacional y otra cosa son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un instrumento y un brazo de la nación, el brazo armado de la nación, y tiene una función específica, que no es gobernar, sino defender a la patria. Eso primero y principal. Segundo, el argumento ese de que no se pueden alabar lo que hicieron los militares, porque no es el típico argumento de la izquierda, o sea, es el típico argumento de decir no queremos Fuerzas Armadas, es así de simple. O sea, entonces, primero y principal, habría que reconstruir las Fuerzas Armadas, primero. Segundo, darles una doctrina determinada. Tercero, darles elementos tecnológicos para que trabajen. Después recién ahí se puede llegar a pensar en que pueden trabajar en favor de la defensa nacional. Trabajar junto con la democracia. Las Fuerzas Armadas no defienden a la democracia, las Fuerzas Armadas defienden a la nación. O sea, más allá de... O sea, la nación es superior y anterior a la democracia, ¿me explico? O sea, porque cuando acá no había democracia, la Argentina existía, ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que lo lógico es decir que las Fuerzas Armadas son de la nación, no de la democracia. Los soldados que mueren por la nación, mueren por la Argentina, no por la democracia. La democracia es una forma de gobierno solamente. Entonces, lo que no hay acá son Fuerzas Armadas. O sea, nosotros no tenemos el sistema de defensa. Lo que hay que hacer es reconstruir el sistema de defensa y reconstruir un poder nacional. Eso es la verdad. ¿Se puede llegar a reconstruir cuando todo digamos, bajo este sistema es imposible. Bajo este sistema es imposible. O sea, quisiera ver que alguien hiciera eso. Sin denunciar los tratados, sin modificar una serie de leyes, es imposible. Sin modificar la clase política, es imposible. ¿Me explico? Y hay que, efectivamente, sí señor. Sí. Te doy un dato, porque creo que este dato
yo se lo digo a unos periodistas que me preguntaban si yo era de extrema derecha cuando hablaba de estos temas. Entonces le dije, mire, hace 1 año y medio atrás, el Brasil le compró al presidente Sarkozy de Francia, o a Francia, armamento por 15.000 millones de dólares. Y hace 2 años atrás, Chile le compró al Reino Unido 6 F-16. Los F-16 son aviones que no se ven, no son detectables, son los que se llaman aviones fantasma. Con un solo F-16 borran Argentina. Entonces, dígame usted si no existe hipótesis de conflicto, porque estamos en el Mercosur. ¿Por qué Brasil hace esta compra y por qué Chile hace esta compra? Y si analizamos Brasil y Chile, Brasil respeta las Fuerzas Armadas y Chile respeta las Fuerzas Armadas, a pesar de que ha tenido gobierno de izquierda. Entonces, el respeto hacia las Fuerzas Armadas empieza primero por nosotros. Y luego tratar de ver de qué manera podemos ir yendo, porque nosotros a lo mejor no lo vemos, lo van a ver ustedes, ver de qué manera se va reconstruyendo la nación. Por eso es la patria, la nación y el gobierno. Hola, yo quería consultar cuáles eran las consecuencias prácticas que se pueden sacar para la vida de los cristianos en su camino de santificación en la guerra de las Malvinas. ¿Qué, digamos, virtudes o de qué manera nos puede influir a nosotros justamente en ese sentido en el camino de santificación? La guerra de las Malvinas. A ver, yo creo que lo que dijo el padre Ramiro se manifiesta en lo que fue el Operativo Rosario. Se llamó Operativo Rosario. Es decir, que la entrada la tuvimos en primer lugar pidiéndole permiso a la Virgen. Y gracias a la Virgen. Hay una gran cantidad de anécdotas que uno puede contar por el Operativo Rosario. Pero primero a nadie le gusta ir a la guerra, a nadie le gusta ir, y cuando uno va a la guerra tiene dos actitudes, o huye como un soldado para servir en otra guerra, o pone el pecho y va para adelante. Ahora, esto requiere de ver cómo se da dentro de la batalla o dentro de la guerra las virtudes cardinales fundamentales que nos llevan a poner el pecho por la nación y a morir por la nación. Y hay 600 soldados que están en Malvinas que nos dan ese ejemplo, que murieron por la nación argentina. Y hay otros que han venido y que a lo mejor están mutilados. Yo conozco uno del Crucero General Belgrano que le sacaron una pierna y le tuvieron que poner una pierna ortopédica. Y ese es un ejemplo de vida en donde tenemos que ver que en Mendoza, en San Luis, en Capital Federal, tenemos héroes vivientes caminando por las calles, que no son reconocidos porque ni nombre en las calles tienen y por lo tanto no lo conocemos. Entonces, creo que este Operativo Rosario, que une cómo la fe nos puede llevar adelante en una batalla que nadie a lo mejor buscó ni quiere con respecto a la defensa de la nación, es importante ubicarla en estas personas, no en aquellos o aquellas asociaciones de excombatientes kirchneristas o que se han hecho kirchneristas porque el Estado o el gobierno, más que el Estado, el gobierno, nunca respondió y llegaron acá y entraron a la Argentina con una vergüenza por haber peleado. Yo conozco varias situaciones de esta naturaleza. A lo mejor mañana contamos. ¿Por qué? ¿Por qué las conozco? Porque el hermano de mi
madre que está en el cielo, era el ministro de Defensa en esa época. Por lo tanto, dentro del libro que yo he escrito, está parte, hoy lo puedo decir, antes de tener prohibido decirlo, hay parte de la agenda de gabinete del ministro de Defensa y de los análisis que se hacían en el gabinete sobre el tema. Yo pude estar con Galtieri, yo lo conocía a Galtieri, nunca lo vi tomando whisky, como dicen que decidió esto tomando whisky. Sí, tenía una voz militar, ¿no es cierto? Se ha equivocado en muchas cosas y bueno, a lo mejor sí, se equivocó. Es decir, mi tío le dijo a él, mire, general, antes de salir al balcón a dar un discurso de 15 minutos, o no, de 10 minutos, usted tenía que haber estudiado el discurso 10 horas. Cuando uno sale al balcón, bueno, pero son cosas, sucedieron cosas y se dieron cosas buenas que no la dan a publicidad y que recién hoy la están dando a publicidad porque son los 30 años de la Guerra Malvinas. Yo creo que lo positivo es que por lo menos el tema está en el tapete, que está como lo tomemos nosotros y lo llevamos adelante. Yendo a la pregunta así más, por así decir, espiritual, puramente. Creo que por un instante, fue un relámpago, se pensó en la Argentina, creo que lo pensamos todos, o se quebró en la Argentina ese espíritu, no sé cómo decir burgués, o que de la vida está hecha para gozar del momento presente. Y se pensaron en cosas grandes, sobre todo algo que debiera ser muy cotidiano nuestro, que es la capacidad de sacrificio, incluso hasta la propia vida, por una causa noble, justa. La Argentina ha tenido muchas guerras. Uno piensa en la guerra del Paraguay, fue un disparate. No fue una guerra justa, una causa noble. Esta sí, por donde la mirara. Así que digo, fue una ocasión para Argentina, casi diría una ocasión dada por la providencia de Dios, para pensar en el sacrificio y en entregar la vida por una causa noble y justa. Y no que nuestros jóvenes murieran por sobredosis de droga o porque se mataron borrachos un sábado a la noche, un domingo, etcétera, que son la mayoría parte de nuestros jóvenes mueren así. Y de eso no lamentamos las muertes de los jóvenes, de los chicos de la guerra, como dicen ahora. Entonces digo, por un momento se vivió eso en la Argentina. Algo que está en algo que está en nuestras raíces. Y no sé si va a ser tan fácil borrarlo. Un gobierno puede ser muy corrupto y puede hacer mucho daño, pero la patria me parece que trasciende un gobierno ocasional. Me acuerdo de una polémica que tuve en una pequeña aldea, yo estoy en Malargüe. Perdón, los malargüenos están acá, es chiquito. Pero me tuve que enfrentar porque los actos públicos me llevaban evangélicos, me los ponían en el acto 9 de julio, 25 de mayo, que los evangélicos, los protestantes no hicieron absolutamente nada en la historia argentina, sino que jorobaron. La Argentina, la Iglesia Católica tiene 1000 títulos para estar en un acto como eso. Bueno, no había argumento que viniera. Entonces le dije, mira, bueno, listo, no voy más, que vayan solo los pastores. Total, la Iglesia tiene 2000 años, vos estás de paso. Era una mujer, se puso a llorar. No nos haga esto, padre, etcétera, etcétera. Falté un acto, se murió bárbaro, y de ahí en adelante me dijeron, no, venga usted, padre, solo, y los evangélicos no vienen más. Bueno, la Iglesia... La Iglesia tiene 2000 años, y la patria tiene 2000 años también con la Iglesia. Entonces, estos son de turno, están de paso, dejan su huella negativa, etcétera, pero miren, la naturaleza humana está y la hizo Dios. La naturaleza, y a veces lo que renace en algún momento es porque está latente. Hay historia nacional, no nacimos ayer, tenemos 2000 años y más todavía. Entonces, eso a veces renace. Creo que en Malvinas renació y puede volver a nacer. La historia va y viene. Uno estudia la historia
y se asombra. Hoy el poderío americano o angloamericano ganó la Segunda Guerra, mañana puede estar postrado. Hay países que han sido imperios y hoy no existen más, no son nada. Y la Iglesia sigue adelante. Entonces, miren, no hay que pensar que o tomamos el poder en la Argentina por un golpe militar impensable, porque ustedes ven este cuartel, es un símbolo de, me da pena, porque tengan vocación militar. Hay 3 soldados cuidando y de vez en cuando alquilan esto para los cumpleaños 15. Entonces el ejército está dedicado a hacer la guardia, cuidar los autos. Nuestros regimientos están para eso. Realmente es una humillación. No solamente la hicieron desaparecer, sino la han humillado a las Fuerzas Armadas. A mí me da una tristeza enorme porque uno aprecia porque sabe lo que significan en la patria y lo que han significado en la historia argentina, de grandes militares. Bueno, entonces, te digo, hay raíces y no hay que pensar que o tomamos el poder o nada, o me quedo en mi casa. No, hay miles de cosas intermedias que podemos hacer. Y es hacer política. Y no me refiero a ningún partido, me refiero a un colegio, un grupo, mis amigos, pequeñas instituciones. Hay 1000 espacios, 1000 lugares. Tengan cuidado con las grandes mentiras. Ejercer tu acto soberano, han visto que hasta hay elecciones, es una cosa enfermante de todo el periodismo, alabando como si fuese un acto litúrgico. El día de las elecciones ha sido todo tranquilo y en paz. No hay por qué agarrarse a piña una cosa, o sea, no es ningún logro nacional, que todo el mundo ha hecho el coso y no se ha pegado una puñalada al que está atrás. No tiene, alaban una estupidez como si fuese el super acto soberano, donde uno entrega todo. No se dan cuenta que está entregando, están atando a la mano, le están entregando la billetera, el cuchillo, le entregó todo al tipo y me alaban eso todavía. Es una mentira. Como diciendo, hago política en el momento de las elecciones. No, es una... Bueno, primera mentira. Segundo, ¿alguna vez han visto algún partido político de hace mucho? Antes eran más serios, tenían plataformas, había un compromiso. Hoy no existe nada. No hay compromiso, 0 compromiso. Yo todavía me sorprendo que la gente les crea. A los discursos les pueden creer. Todos sabemos que eso es mentira. Entonces, estos son los grandes mitos. No hay compromiso con un poder mundial, con otros factores de poder. Entonces, digo, lo primero es avivarse, digamos, en esas grandes mentiras, etcétera, no creer, y saber que puedo hacer mucho y debo hacer mucho. Entre tomar el poder provincial y nacional, hay muchísimas cosas que puedo y debo hacer. El cristianismo, de a poquito y de abajo y de ser casi nada, conquistó el Imperio Romano, lo dio vuelta. Acá hay un misterio de la providencia, de teología de la historia, pero que no sé, es inaccesible. ¿Qué planes tiene Dios para este siglo, para el siglo que viene? ¿Qué sé yo? Va a venir una guerra atómica, famoso mensaje de Fátima, ¿qué va a pasar en el mundo? Miren, los grandes tienen pie de barro. Entonces estos grandes imperios, la Iglesia tiene 2000 años, Estados Unidos no tiene 2000 años. Ni China, ni la Unión Soviética se vino abajo como un castillo de naipes. Entonces, hay que tener cuidado con un cierto pesimismo o derrotismo. Todo el mundo está en las manos de fuerzas del mal. No. Aunque yo no conquiste más que 10 amigos míos, mi familia, etc., es un triunfo. Los malos, dice la teología de la historia, están en función de los buenos. El mal está en función del bien. Porque Dios es Dios. El mal y los malos trabajan en último término para los buenos. Esta afirmación que estoy haciendo no es para consolarlos ni consolarme, es así, para la ciudad de Dios. Tengo que hacer una aclaración. Los buenos no somos nosotros, está claro. Y los malos no son los que no están acá, sino que al menos creo que intentamos serlo. Y espero que sigamos siéndolo. Y Dios sabe quién es quién. Yo, para terminar, ¿funciona? Ahí está.
San Martín, a los soldados cuando iban a cruzar la cordillera de los Andes hacia Chile y les hablaba de la patria, les decía lo siguiente: nadie puede amar a aquello que no conoce y menos defenderlo. Es decir, que es muy importante conocer nuestra patria como lo planteó el padre Ramiro en nuestra tradición, en nuestras costumbres, en nuestra religión, en nosotros mismos. Y amar no significa querer, no significa que yo quiera hacer una cosa porque hoy puedo querer una cosa y mañana otra. Amar significa dar sin esperar recibir. Y recién ahí podemos defender. Bueno, para terminar, yo quisiera hacerle la siguiente reflexión. Estoy en todo de acuerdo con lo que dice el padre Ramiro con respecto a la política. Efectivamente, hay muchas formas de hacer política, pero en cierto modo la política para llegar a cambiar algo acá dentro de Argentina es una política de poder. O sea, y la única forma que se puede hacer una política de poder es mediante una organización o un conjunto de organización. De lo contrario, desgraciadamente termina todo diluyéndose. Además, es mi opinión la siguiente: nosotros como cristianos estamos llamados a convertir a la gente. Pero la Argentina, desgraciadamente, hay católicos y no católicos. Y la política de la nación tiene que ser para todos. O sea, yo como nacionalista creo que el nacionalismo es para todos. Y que, lógicamente, lo excelso en eso es ser católico y nacionalista. Pero, desgraciadamente, vamos a tener que transigir con un montón de cosas. Eso sí, lo necesario es la organización, porque la organización es lo que logra que avancemos y es lo que va a lograr tener una política de poder y llegar a concretarla en el futuro. Nada más, gracias. A los tres expositores porque realmente han sido abundantes las respuestas y sobre todo que han sido abundantes las preguntas y han podido vencer ese miedo todos. Ahora los invitamos a todos a descender al patio central para realizar el rezo del Santo Rosario y luego del mismo en el salón de planta baja cenaremos y posteriormente los esperamos nuevamente aquí para el fogón patriótico. Rosario